Ok, ya tenemos conexión también con la doctora Elena Stachenko. Yo agradezco mucho a todos la conexión el día de hoy. Pues esta es una idea que esperamos funcione aquí en el país y para todos. La idea es que podamos compartir un espacio en el que podamos hablar un poquito de ciencias, ¿cierto? Y por tal razón, yo me contacté con la doctora Elena Stachenko, que sin dudarlo me respondió que sí, que le encantaría compartir con nosotros este espacio. Entonces, este es un webinar que va a ser denominado La Hora de las Ciencias. La idea es que entre diversas instituciones, tanto a nivel país como con algunas instituciones extranjeras que también están participando, podamos hacer redes de trabajo y compartir un poco algo de experiencia en investigación y algo en la parte social. Necesitamos en el país de verdad generar redes de trabajo, redes que no están existiendo en este momento y que son bastante importantes. Entonces, pues antes de presentar a la doctora Elena Stachenko, voy a hablar un poquito de esta idea y de lo que ha pasado con ella. Entonces, en el momento se han inscrito eh, 252 personas se escribieron a través de la lista. Hay varias personas que están asistiendo desde YouTube y algunas personas están participando desde la plataforma de Zoom. Entonces, acá se hizo un pequeño relegado y se va a mostrar que por clasificación por universidades, más o menos la participación fue de 20 personas inscritas desde la Universidad Javeriana, 20 personas de la Universidad Nacional de Colombia, 14 de ICESI, 17 de la Universidad de Santiago de Cali, 13 de la Universidad del Valle, y así, diferentes cantidades de personas de diferentes universidades del país. Esta distribución de esta forma suma alrededor del 58%, y hay un 42% que corresponde a otras universidades donde se inscribieron una o dos personas, entonces que no se alcanza a distinguir en este porcentaje. También hicimos una clasificación de cómo fue la distribución por tipo de empresa, donde obtuvimos que la mayor porcentaje de personas que están participando son de las universidades, con un 77%, un 18% de empresa que es tipo industria y un 5% que no está muy bien definido. Entonces, esa aparece acá. Nuevamente, 252 inscritos hasta las 12 del mediodía realmente. De otro lado, también hay participación de extranjeros, entonces hay 82% de las personas son nacionales y 15% de las personas son extranjeras. El 3% pues no se define ahí, entonces por eso esta distribución. Entonces, como les digo, este es un espacio que hemos querido crear desde la Universidad Javeriana, pero yo contacté con una gran amiga, la doctora Lorena López, para que me ayude en esto y entonces pues me ha colaborado bastante fuerte. Soy profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de la sede de Cali y hemos contado con el apoyo de nuestro director de departamento, maestro en ciencias José Eduardo Tofiño, también de parte de la Universidad de Santiago de Cali, la directora del programa de química, la doctora Nini Joana Gutiérrez, y el doctor Guillermo León Montoya de parte de la Universidad de ICESI. Hay muchos otros amigos, muchos otros colaboradores que también nos han apoyado. Entonces, lamentablemente pues no los coloco acá, pero sí les agradezco muchísimo este apoyo a esta iniciativa. Tanto la Pontificia Universidad Javeriana como la Universidad de Santiago de Cali con algunos de los profesores nos han apoyado. Se le pide apoyo a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y nos ayuda a difundir lo mismo que el Consejo Profesional de Química. La idea es hacer esto con varios tipos de ciencias, entonces vamos a empezar a hacer esta difusión y hay programadas otro par de charlas. Entonces yo les puedo dar una abrebocas de esto, entonces entre una próxima charla que va a ser no este viernes que viene, sino de este viernes de hoy en 15, está Pedro de la Torre Márquez, que es un investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard,
nos va a presentar una charla que se va a llamar Resolviendo los mecanismos moleculares de la sordera hereditaria usando cristalografía y rayos X. También Pedro dijo que nos iba a comentar un poquito de becas y una posibilidad de hacer trabajo allá, que es algo que realmente necesitamos hacer. Necesitamos crear redes de trabajo, necesitamos trabajar tanto a nivel nacional como a nivel internacional y hacernos un poquito más visible. Esta charla va a ser el viernes 10 de julio. Yo les haré llegar la difusión y una vez tengamos toda la parte publicitaria se les haremos llegar. Esta charla nos la ayudó a facilitar la doctora Cris Dayana Pantoja de la Universidad Santiago de Cali. Entonces, por eso también un agradecimiento a Cris con esto. Nuevamente, hay otra charla que nos ayudó a facilitar nuestro director de departamento, profesor Gustavo Gámez de la Universidad de Antioquia. Él es un microbiólogo que hace poquito fue entrevistado por la revista Semana porque está haciendo una propuesta que es bastante interesante sobre una posible vacuna, pues para nuestro principal problema de, bueno, actual en el mundo, ¿no? Que es el COVID. Entonces es una propuesta, él nos va a hablar el viernes 17 de julio a las 4 de la tarde. Esta charla nos la ayuda a organizar el maestro en ciencias José Eduardo Tofiño, que es el director de nuestro departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas. Bueno, yo voy a abrir el micrófono un poquito para Elena, para poderla presentar. No sé si Elena, estás por ahí, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? Sí, sí, ¿cómo está, Drus? ¿Cómo está? Buenas tardes. Okay. Sí. Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Sí, ¿cómo están? El público está silenciado para evitar pues, cosas, cortes, entonces por eso pues puede parecer a oídos sordos. La idea es que se puedan hacer preguntas tanto en el chat o pueden alzar la mano para hacer preguntas y se les puede dar el micrófono en el momento en que se termine la presentación. Pero antes, un corto, pero es difícil resumir un currículum tan amplio como el que tiene la doctora Elena Stachenko. Entonces, vamos a hacer la presentación de ese currículum para que, por favor, pues podamos empezar la charla. Entonces, pues la doctora Elena Stachenko es química y doctora en química de la Universidad de Druzhby Narod en Moscú, ¿cierto? Ella trabaja o es especialista en análisis instrumental, pero sobre todo en química orgánica. Entonces, la combinación de estas dos ciencias le ha dado un poder de investigación que ha permitido que la doctora Elena desarrolle y trabaje con bioproductos, para diferentes medios como agropecuario, cosmético, resultados de diversas investigaciones donde ha ido avanzando y yo creo que aunque Elena, que tiene la doble nacionalidad colombo-rusa, es de las personas que más ha hecho progresar la ciencia en nuestro país. Se cuentan más de 200 trabajos, de los cuales ella ha dirigido o codirigido, donde han presentado diversos estudiantes, y ella ha sido invitada en más de 100 eventos científicos a nivel internacional y nacional como ponente principal. También Elena ha sido investigadora principal en más de 35 proyectos de investigación financiados por la Universidad Industrial de Santander, por Ecopetrol, por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de Agricultura, por Colciencias. Es una de las, hay 3 proyectos que fueron aprobados dentro del marco de Colombia Científica y la doctora Elena Stachenko es líder de uno de esos 3 proyectos. Entonces, eso habla de la calidad de nuestra invitada. Actualmente la doctora Elena se desempeña como directora general y representante legal del Centro Nacional de Excelencia de Investigación para la agroindustrialización de especies vegetales aromáticas y medicinales tropicales, más conocido como TENIAL. De verdad, hablar del currículum de Elena siempre va a ser corto, siempre va a hacer falta algo. Entonces, hablamos de que tiene más de 250 publicaciones, hablamos de que ha sido o ha tenido estancias postdoctorales en la Universidad de California, en la Universidad de
Schue, no sé si eso está bien pronunciado, en Gracias. Alemania, la Universidad de Quebec en Canadá, en el Royal Melbourne Institute of Technology en Australia, y ha sido profesora, no solo profesora de la Universidad Industrial de Santander, sino ha sido profesora invitada en varias universidades, tanto en México, en Ecuador, y pues la verdad es que es súper grato que haya aceptado esta invitación, y yo creo que no tendríamos mejor invitada de lujo para comenzar esta serie o este webinar de ciencias que la doctora Elena Stachenko. Entonces, yo creo que pues un gran aplauso, así sea virtual, para que entre y nos presente su trabajo, la química analítica en el contexto social. Muchísimas gracias, sí, Drosh, muchas gracias, ustedes muy amables, sí, gracias por la invitación. Y bueno, es muy buena oportunidad, pues que estamos ahora en confinamiento, sí, aunque poco a poco volviendo a la vida normal de los laboratorios, que tener esta oportunidad de hablar, que infortunadamente no veo las caras. Esto ha sido para mí un poco difícil, pero bueno, hagamos la charla. Entonces voy a compartir la presentación. Entonces ya. Yo voy a dejar acá compartir. En teoría puedes compartir. Excelente. Bueno, yo creo que ya la pueden ver en la pantalla completa. Sí, Espero sí se ve. que está todo bien, ¿sí? Solo que no sé, quiero quitar aquí un montón de cosas que están abiertos, o sea, bueno. Solo se ve la presentación en este momento, no se ve nada Listo, más. listo, no hay nada más. Listo, perfecto. Entonces, bueno, tenemos muy poco tiempo para hablar de qué es y cuál es el rol de la química analítica en el contexto social. Como dijo, pues, querido Drosh, sí, o sea, sí soy química por más, yo creo que ya casi que 40 años, sí llevo trabajando en química analítica instrumental, porque realmente química analítica también tiene varios campos. Y entonces el campo de química analítica que manejo instrumental es fundamentalmente está relacionado con cromatografía en diferentes sus modalidades, y donde pues en que hice mi doctorado es espectrometría de masas. Brevemente, si queremos mirar cómo está configurada cualquier universidad, sea pública o privada, sea colombiana o en realidad en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos como varios pilares entre los cuales figura la docencia, la investigación, o sea, difícil llamarse universidad si no hay una investigación, posgrados y trabajos realizados allá, pero también hay otro aspecto muy importante, es el aspecto de extensión. Extensión que verdaderamente hace como puente entre lo que hacemos en la universidad, para qué lo hacemos fuera de educar nuevos profesionales, para también la universidad sirve a la sociedad, cómo la sociedad ve la universidad, qué podemos hacer en pro de ella. Nuestro centro, sobre todo, pues Drosh comentó que hay más de 300 egresados, sí, más de 300 egresados. En realidad, muchos de ellos han vivido, o sea, de cómo creció, nació el centro. Todo el mundo sabe esta historia, que ha sido pues realmente un basurero universitario que hace 15 años teníamos que entre todos pues limpiar, y hoy en día tenemos un edificio grande, sí, con ayuda de la universidad, con soportes de muchas industrias, particularmente de gran ayuda ha sido Quimos, o sea, para nuestro desarrollo. Entonces, hoy en día tenemos un centro donde figuran y trabajan diferentes grupos de investigación, pero entre estos grupos de investigación
investigación, algunos que son netamente de investigación de las tesis, sí, o sea, hay también un laboratorio que hace servicios analíticos, sí, o sea, es aquellos servicios que requiere la universidad, las universidades, la sociedad, las empresas. El laboratorio ha crecido, o sea, lentamente, pero hoy en día es un centro de la capacitación también, donde nuestro principal enfoque, como ya les dije, es cromatografía y espectrometría de masas, que son las técnicas fundamentales en análisis de mezclas complejas, etcétera. Entre actividades misionales, o sea, hacemos muchos servicios ambientales, de alimentos, petroquímica, forense, productos naturales, porque hay varios proyectos relacionados con esto, otros asesorías, sobre todo los cursos. Y obviamente sabemos que para ser útil a la sociedad, para hacer servicios o que podemos hacer ayudando pues a resolver algunos problemas, de algunos voy a mencionar en la charla. Obviamente esto se lleva a cabo a través de proyectos de grado, trabajos de investigación, de doctorado, o sea, aquí funciona desde pregrado hasta postdoctorado. Entonces, esta investigación científica termina en desarrollo e implementación de diferentes técnicas de análisis que se someten a procesos de validación, acreditación, donde un servicio analítico ya con alto grado de confiabilidad puede ser ofrecido. Puede ser ofrecido a otras universidades, a las empresas, etcétera. O sea, ya es algo que hemos publicado, que hemos estudiado, que podemos estar seguros en lo que estamos haciendo. Es muy interesante que cuando yo llego al país, bueno, la primera vez fue en 82 y realmente la universidad tenía como un pilar docencia. Poco a poco, cuando regreso de doctorado en 1989, aparece otro pilar muy importante que es la investigación de posgrados. En realidad, cuando regreso en 89 de doctorado, pues uno mira, por decir algo, por darles un ejemplo, los equipos, por ejemplo, cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masa. Eran tres gloriosos equipos, pues era como algo muy especial, o sea, una joya en analítica. Y pasamos a 2020 y hoy en día ya son 1000 equipos, ¿sí? Ya mucha gente utiliza esta técnica como una técnica base, tanto en los laboratorios como ya es la parte de currículum de muchas materias, muchas asignaturas en analítica. Entonces, el país ha crecido. El país en muchos aspectos tiene estos pilares importantes para poder hacer buena ciencia y no pseudociencia, y también tener confianza en lo que estamos haciendo, que es la infraestructura, es el conocimiento, o sea, realmente, por ejemplo, nuestro departamento de química, prácticamente todos los profesores son con el título de doctorado, con muchísima experiencia, cada uno en su área, y por supuesto la gente, ¿sí? La gente portadora de este conocimiento. Entonces, teniendo estos tres aspectos fundamentales, uno ya puede, digamos, desarrollar algunas aplicaciones, algunas utilidades, ¿sí? Para ser útil a la sociedad, ¿sí? Aquí yo quise hacer esta charla como un resumen de varias investigaciones por 20 años, por lo menos. Algunos aquí casos me parecieron como casos especiales, donde, por ejemplo, estas técnicas como gases masas, técnicas tándem, cromatografía de comprehensive GC by GC, que es cromatografía total o completa, con alta resolución de espectrometría de masas, o sea, diferentes sistemas de alta resolución de espectrometría de masas. ¿Cómo estas técnicas sí podrían o pueden, digamos, efectivamente, ya lo estamos haciendo, ayudar en solución de algunos problemas en análisis, o sea, que requiere la sociedad?
Obviamente uno de los problemas, no solamente en Colombia, en el mundo, es el uso de drogas. Y sobre todo que pasaron, hoy creo que es el día pues, de la lucha anti las drogas. Entonces, drogas es un problema porque vienen ahora no solamente productos naturales, sí, o sea, alcaloides fundamentalmente, algunos estimulantes, sino estamos hablando una gran familia de sustancias con propiedades psicotrópicas que vienen, o sea, de síntesis, inclusive vienen de la industria farmacéutica, cuando en algún momento han sido pues abandonados, o sea, por sus efectos secundarios o simplemente hay otros pues moléculas más eficientes. Ahí donde sitios muy, digamos, prominentes de uso de drogas, de entrar como en otra especie, de vivir la vida en otra dimensión de percepciones, son, por ejemplo, discotecas, son reuniones, tertulias con música, con tragos, sí, entonces hay mucho uso de estas sustancias donde la ignorancia del consumidor es patética, sí, porque la gente ni siquiera, o sea, se pregunta, o sea, ¿qué es lo que estoy tomando? ¿Qué es lo que realmente entra en mi organismo, sí, para cambiar un poco la percepción de este mundo del cual puntualmente en algún momento me siento aburrido? Entonces, el análisis en general, o sea, el esquema de análisis, bueno, el esquema analítico, sí puede ser que en cromatografía espectrómetría de masas, pero puede ser también en otras técnicas analíticas. Podemos, grosso modo, dividir como en tres grupos grandes que son técnicas presuntivas de análisis, donde realmente queda un pequeño chance de tener pues cierta duda si es esta sustancia o no. Ahí pueden entrar pues cromatografías sin detectores de espectrómetría de masa, capa fina, infrarrojo, pues todas estas técnicas que son tan importantes, ultravioleta, pero siguen siendo técnicas presuntivas donde en el área entran técnicas más poderosas, sí que ya podemos clasificarlos como técnicas confirmatorias de identificación, entre los cuales se encuentran ya cromatógrafos acoplados a sistemas de huellas digitales que son espectrómetros de masas, sí, o sea, de diferentes resoluciones y performance, tanto cromatografía como masas, y obviamente para algunos aspectos muy importantes como podría ser análisis forense, algunos análisis, digamos, ambientales, colindantes con pleitos, pues algunos pues jurídicos, sí requieren necesariamente el uso de la sustancia certificada o material de referencia certificado. Y por supuesto, pues la cuantificación, una vez definido el analito, determinado su identidad, su naturaleza química, entonces se viene el proceso de cuantificación, que también hay varios métodos por cuales podemos cuantificar nuestro analito o nuestra sustancia de target que estamos, detrás de cuál estamos, ¿sí? Y esta cuantificación necesariamente requiere patrón, requiere el material de referencia certificado. Pues aquí algunos ejemplos, simplemente darle pues la idea de la sofisticación del análisis y también de compleja que puede ser la muestra. Esto es una cápsula pues que recibimos, bueno, para analizar, y realmente antes de análisis viene todo un sistema de preparación de muestra donde el tipo de solvente, el tipo de extracción también va a marcar la diferencia en el extracto obtenido. Por ejemplo, aquí en el extracto de hexano, pues vemos estos componentes, es una... hay una voz que alguien está hablando. Entonces, es una cápsula que pues se utilizó, digamos, en una de discotecas. Entonces vemos aquí abanico de sustancias, bueno, llama atención pues la nicotina presente. Otro tipo de análisis, otro solvente que cuando cambiamos, entonces tenemos ya más, ya es un poquito más polar el solvente, entonces vemos mucho más componentes presentes en la mezcla, donde entre todos yo marqué aquí 4-metil 5 tiazolanol. Sí, o sea, esto es, ¿qué es esto? Cuando uno encuentra
pues mira su espectro de masas, confirma, digamos, la presencia de nitrógeno, de azufre, de grupos allá, pero se requiere hacer una pesquisa o una investigación. Bueno, ¿de dónde viene esta molécula? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué tendría que estar en una cápsula, en una pastilla, o sea, que se utiliza en una discoteca? ¿Sí? Y ahí donde viene el origen, o sea, realmente casi un siglo tiene esta sustancia, pues inicialmente clorada, sí que fue utilizada como un medicamento, sí, sedativo, hipnótico, anticonvulsante. Obviamente, pues este cloro queda como bastante vulnerable en cuanto a reemplazo por el grupo H, donde la molécula no pierde sus propiedades, y entonces vemos como en una mezcla que se usó en discoteca, una molécula, o sea, que tiene sintética, que tiene ya casi un siglo, sí, o sea, con estas propiedades que ha sido utilizada y ha sido rescatada en estos años para ser incorporada en este cóctel de drogas psicotrópicas, ¿sí? Obviamente, pues la naturaleza química de la molécula, pues también es confirmada por espectro de masas de alta resolución tomado ya con un Orbitrap, con alta resolución, pasada la molécula por la cámara de colisiones activadas para tener fragmentos típicos que revelan y confirman los grupos funcionales presentes en la molécula. Otra, por ejemplo, pastilla, es impresionante, ¿sí? O sea, cómo puede, digamos, este tipo de moléculas o la mezcla, o sea, casi todos son las mezclas, sean combinados, o sea, por ejemplo, en alcohol, ¿sí? O sea, solo yo diría que el organismo joven, sí, desprevenido, pues eventualmente con plasticidad que aún tiene, puede aguantar estos cócteles, ¿sí? Aquí esta es una pastilla que es fundamentalmente escopolamina, pero también derivados de ella, pues también se utiliza con propósito medicinal, pero su propósito es absolutamente preoperatorio, muy especial, o contra mareo muy fuerte, sí, o sea, contra la enfermedad, o sea, cuando uno viaja por el mar, sí, se marea pues tenazmente, o sea, tiene su propósito médico, pero obviamente es una pastilla que ya se utilizará con fines de amnesia en la persona que va a ser atacada o va a ser robada. Entonces, aquí vemos esta mezcla compleja. Obviamente las investigaciones pues no podemos evitar pues la planta, la coca, que la planta per se pues no tiene, digamos, ninguna culpa, es la utilidad que dan a sus productos derivados, sí, o sea, y entre estos productos particularmente pues el caso de utilización en las ciudades, en los suburbios, sí, utilización de bazuco, sí. Entonces, bazuco, bueno, no en vano se llamaría basura sucia de cocaína. Obviamente, como reza el nombre, no es clorhidrato de cocaína purificado. Obviamente, en el proceso de purificación de cocaína y obtención de clorhidrato, pues es un producto intermedio absolutamente poco purificado. Y cuando pues se hace este análisis pues de bazuco, en realidad uno se topa con una farmacia, ¿sí? O sea, aquí para cualquier enfermedad, pues tienes su producto. Ahí está cafeína, lidocaína, está tetrohidrocannabinol, ¿sí? O sea, está metronidazol, o sea, están antibióticos, antiparasitarios, drogas veterinarias, drogas humanas. Es increíble. Yo no sé, la falta de educación en este campo, ¿sí? La falta de decir realmente, o sea, uno de los pilares de la lucha de despenalización, ¿sí? O sea, del uso de drogas es en realidad, aunque puede sonar un poquito cínico, pero un control de calidad, o sea, realmente de lo que consume la gente, porque aquí tenemos
anestésico, antiparasitario, antihelmítico, sí, antipirético, sí, antiinflamatorio. O sea, aquí tenemos un abanico, yo diría como media farmacia, pues mezclado aquí, para dar realmente el principio activo por cual se vende el producto, que es la cocaína, no supera ni 30% pues en esta mezcla. Y aún así, si uno utiliza otro método de extracción, como extracción en fase sólida, en fase vapor, en fase gaseosa, que es un método pues fabuloso en el sentido de concentrar los compuestos en menor proporción presentes, volatilizables, ¿sí? Aquí fácilmente distinguimos más de 200 sustancias, ¿sí? O sea, más de 200 sustancias de todas las familias de sustancias pues orgánicas, sí, o sea, aquí están fracciones de petróleo, aquí están pues representantes de la industria de pintura, anilinas, están piridinas, o sea, de cada uno se puede hablar de su toxicidad. Están, bueno, ya mencionados por mí algunos fármacos, algunas medicinas, o sea, tanto humanas como que se utiliza en veterinaria. En fin, podemos fácilmente llegar a 300 sustancias orgánicas sin hablar, digamos, de excipientes inorgánicos u otros, que es impresionante. Sí, o sea, digamos, la química analítica instrumental no solamente es la palabra bazuco, detrás de la palabra bazuco hay un mar de sustancias, sí, o sea, donde cada uno puede tener su origen y donde el perfil de estas sustancias también puede indicar el modo operandi, sí, o sea, de cutting, de dilución de droga, de procedencia de droga, porque las impurezas cuentan muchas historias. Otra cosa que llama atención porque, bueno, protestas, sí, pongamos protestas estudiantiles donde se utiliza mucho el gas lacrimógeno. O sea, la gente que ha inhalado este gas ha estado en el sitio cercano, o sea, donde pues se utilizaron estos gases, pues saben cuáles son los síntomas, sí, o sea, el mareo, el dolor de cabeza, empiezan a llorar los ojos, sí, el estado, digamos, físico se deteriora mucho. Entonces, digamos, acción de estos, sí, o sea, químicamente analizamos el aire, sí, analizamos el aire en el sitio, porque este sitio es un sitio cercano a almacenes, cercano inclusive a la clínica, cercano pues a la gente que vive, a los niños, sí, colegios. Entonces, se utiliza este Riot Control Gas, sí, o sea, que es el gas control de disturbios, que realmente es una sustancia química, sí, es una sustancia, bueno, aquí podemos ver su estructura. Entonces, la hidrólisis de esta sustancia produce, pues, formación del ácido y produce, bueno, el efecto que se espera que la persona no puede ver. Digamos, hay otros más efectos. Aquí, entonces, esta sustancia se mezcla con pólvora, hay bastantes plastificantes mezclados con la sustancia CS, es un agente de Riot Control. Entonces, aquí nosotros podemos ver, bueno, su espectro de masas que confirma pues la presencia de estos grupos. Eventualmente, cuando hay descomposición de la molécula, la espectrometría de masas es contraria a la síntesis. ¿Sí? Si en síntesis gastan un semestre, la espectrometría de masas en 10⁻⁸ segundos desbarata las moléculas en fragmentos constituyentes. Muy a menudo estos fragmentos, o sea, cuando hay explosión o descomposición de la molécula, las tenemos. Entonces, aquí pues muestreamos el gas lacrimógeno pues en TEDLA, en bolsas especiales. Después usamos microextracción en fase sólida, o sea, analizamos este aire. Entonces, ese aire en realidad es impresionante en cuanto a cantidad de compuestos clorados, aromáticos que contienen concentraciones relativamente altas con la presencia de HCN. O sea, casos letales de uso de este gas dentro de los edificios están bien descritos en la literatura. Entonces, solamente puede ser utilizado en espacios bien abiertos porque
la toxicidad, digamos, de sustancias que están en el aire en este momento, pues es bastante alta, ¿sí? Y bueno, obviamente ha sido en muchos países sustituido, sí, por capsaicina, o sea, es un producto ya natural. Por ejemplo, hay varios países como India que aumentaron muchísimo cultivo de pimientas, sí, o sea, para obtención el gas pimienta que puede tener el mismo efecto, pero no ser tan extremadamente tóxico como es CS, o sea, Riot Control Gas, sí, o sea, entonces como cosas que analítica puede hacer, o qué hay, qué huele, o sea, y qué pasa, que hay, por ejemplo, durante varias horas, o sea, la persona está expuesto a un gas lacrimógeno, qué es lo que está inhalando. Entonces, esto es como una de las partes. Una de las líneas de investigación bastante intensamente la hemos desarrollado es el estudio de aliento, es el estudio de, por ejemplo, de sudor, de transpiración, digamos, del cuerpo, de aquellos marcadores que puedan hoy en día, por ejemplo, presentamos el proyecto de marcadores en el aliento para portaje del virus, del virus SARS-CoV-2, ¿sí? O sea, que genera la enfermedad de COVID-19. Entonces, el aliento es muy, muy, muy individualizante, muy, muy particular, muy interesante la muestra analítica. Por ejemplo, aquí la persona que no comió, o sea, que no comió por 16 horas, sí, o sea, aquí vemos una cantidad de cetonas, o sea, hasta el olor de aliento, o sea, se cambia, pero es porque se cambia notoriamente su química. La persona que fuma, sí, o sea, es impresionante. Por ejemplo, 5 minutos después de fumar, el aliento ya tiene formaldehído, sí, y sus propiedades cancerígenas se conocen perfectamente. Por ejemplo, 30 minutos después de haber fumado, pues aún bueno, los que fuman, sí, el aliento tiene pues aldehídos, entre los cuales está formaldehído. Pero miran, por ejemplo, el fumador empedernido, ¿sí? O sea, 2 horas después de fumar, su aliento pues emite formaldehído en concentración bastante apreciable. Esto es una técnica que realmente desarrollamos muy bien en el laboratorio y es derivatización sobre la fibra de compuestos que tienen grupos carbonílicos, que no son muy fáciles, ¿sí? De aislar, de cuantificar, sobre todo cuando están a niveles más bajos. Esta misma pues, investigación se hizo en las fábricas, por ejemplo, en las fábricas de calzados, ¿sí? O sea, donde la gente está tan expuesta a los solventes, ¿sí? Donde ventilación es mínima, ¿sí? Porque muy a menudo se utilizan, por ejemplo, en casas, o sea, aquí en Bucaramanga calzado es bastante popular esta industria, sí, pero en donde fuimos admitidos, sí, para hacer este tipo de análisis, impresiona solamente en el aire la presencia de estas moléculas aldehídicas que son tan reactivas, ¿sí? O sea, realmente es un reactivo en cual uno está todo el tiempo pues sometido, inhalando, sí, trabajando, entre los cuales está desde formaldehído hasta aldehídos más pesados. Es muestreo en la fábrica. Pues otra cosa es muy curiosa, un poco más humana, es el enjuague bucal que se utiliza. Pero normalmente el enjuague bucal que se utiliza generalmente viene con una propaganda, un aliento fresco para todo el día, 24 horas el aliento fresco, ¿sí? Digamos, casi que uno ni percate, digamos, el significado de esta propaganda, pero realmente, químicamente, ¿qué es lo que tiene el aliento? Entonces aquí un enjuague bucal pues tiene eucaliptol, tiene pues timoles y sus ésteres, mentoles, o sea, depende del fabricante, pero esto es una gama tradicional de compuestos que se utilizan. Y miramos, ¿qué pasa con nuestro aliento después sin comer, o sea, sin hacer nada, simplemente pues hacer enjuague bucal y medirlo pues en el aliento cada tanto? Y vemos que al pasar una hora, si no 24 horas, pasar una hora,
apenas percibimos, o sea, un poco de timol presente todavía, pues, circulando en el organismo, exhalando a través de aire exhalado, ¿sí? Entonces, tampoco es que, bueno, vamos a tener 24 horas, o sea, la presencia de estos compuestos que se asocian con la frescura todo el tiempo. Bueno, hay un problema tenaz. Sí, esto hasta se podría decir que es una pandemia. Esto es en todos países. Hay un problema severísimo de falsificación de medicamentos, pero no solamente de medicamentos, sino otros productos, o sea, que se llaman fitomedicinas, fitofármacos, que se llaman suplementos dietéticos, que se llama un suplemento para vigor, otro suplemento para estar bien, otro suplemento para ir al gimnasio y, bueno, aumentar la masa muscular, o sea, todo lo que Cuando atiende tenga la... oferta de termine, se acaba la llamada. Sí, Bueno, bueno, gracias. Entonces, que retomas alguien el... tiene prendido el micrófono. Entonces, esto es un problema de falsificaciones que realmente solo la química analítica nos ayuda a abrir los ojos, ¿sí? Realmente aquí hay una discusión medieval, ¿m? Donde todavía se encuentran personas que no creen en la ciencia, o sea, no creen que la ciencia no es interpretación, la ciencia es resultado. Este resultado, o sea, la verdad de la ciencia es el resultado experimental, sí, que debe ser reproducible, que debe ser verificable, sí, comparable, sí, con otra técnica, por ejemplo, o hecho por otra persona. Entonces, la química analítica, buena química analítica es la ciencia. Eso no es un asunto de interpretación. 2 por 2 va a ser 4, ¿sí? O sea, aquí no entran digamos, al escenario los filósofos digamos, a filosofar sobre el resultado. El resultado es contundente y si es reproducible, si es verificable, o sea, es el resultado científico, ¿sí? Entonces, en este tipo de trabajos, pues hay que tener muchísimo rigor científico, hay que realmente, pues hacemos varias pruebas, hacemos varias investigaciones por diferentes lados en métodos que conduzcan al mismo resultado. Pues uno de los problemas del ser humano es el dolor, ¿sí? Libros están escritos, clínicas se han abierto, hasta hay clínicas donde te curan el dolor sin químicos, ¿sí? O sea, llamados químicos, me imagino sustancias químicas, no nosotros, los químicos, ¿sí? Pero hay de todo, ¿sí? Dolor es algo que la persona, si lo puede quitar, vive feliz. Si lo tiene, o sea, entra en depresión si es sistemático y largo. Entonces, muchos medicamentos, sí, o sea, son contra el dolor. Sí, obviamente el dolor a menudo es producto de inflamación. Entonces, pues de ahí hay bastantes antiinflamatorios sintéticos, sí, pero también no es ningún secreto, tienen sus, digamos, efectos colaterales, sí, que también hay que tener en cuenta. Está de moda no solamente aquí, en todas partes, es también como, porque veníamos de la naturaleza, de las drogas que nos suministró la naturaleza. Hay muchos componentes, bueno, no tanto, o sea, en comparación hoy en día con componentes sintéticos, pero en todo caso está en el aire la idea, esto es natural, esto no me va a hacer daño y si al ser natural puedo, digamos, usarlo muchas veces, etcétera. Entonces, ahí viene pues la pregunta, natural, no natural, ¿de dónde viene? ¿Lo produjo la naturaleza o se sintetizó en un laboratorio? Aquí un ejemplo que es un servicio que hicimos en el laboratorio solicitado por un médico, ¿sí? Donde pacientes con reuma, ¿sí? Con gota, pues han tenido espectaculares resultados en cuanto a cortar el dolor, o sea, a quitarles el dolor, o sea, aquí el medicamento, pues, digamos, no medicamento, es fitofármaco, sí, o sea, se llama Dolorend, sí, vende en 2 frasquitos, uno y otro, unas pastillitas blanquitas, otras azulitas.
Aquí está la etiqueta. En esta etiqueta, pues, uno queda groggy ahí leyendo, pues, los nombres de las plantas, sí, o sea, artrocel, sí, o sea, enzima bromelia o uncaria, no sé qué, botón de oro, sí, o sea, hasta la gramática como que le falló al fabricante, o sea, en colocar tildes o escribir bien esta vaina. Pero cuando pues los médicos solicitaron pues hacer análisis de esta cosa es porque funciona. Está con dolor la persona, toma esta vaina y se le quita el dolor. Y eso es lo que quiere un ser humano como una corriente que padece dolor, ¿sí? Entonces hicimos pues el análisis de 2 pastilitas. Aquí está, yo pues omito muchos detalles de procedimientos, pero bueno, es el resultado, es el cromatograma, bastante pobre. Sí, o sea, limpio, o sea, aquí no vemos, ¿vieron ustedes las drogas de discotecas? ¿Cuántos picos tenía cromatograma para estas moléculas? No, aquí modestamente 3, ¿sí? Entonces, aquí está diclofenaco, aquí está su éster metílico y está la lactama de diclofenaco, porque diclofenaco es un ácido que pierde fácilmente el agua con temperatura, luz ultravioleta, etcétera. Entonces están los 3, ¿sí? O sea, en el frasquito número 1. Sí, entonces primero tomas frasquito número 1, esperas un poquito y vas por el segundo, ¿sí? O sea, pues lo que explican cómo hay que tomar este dolorento. Y aquí hicimos la cromatografía de alta resolución, es una cromatografía líquida donde nos permite como salvaguardar, proteger al diclofenaco contra deshidratación. Aquí lo vemos enterito, el pico con su masa exacta, su composición elemental. Y la pastilita número 2, que es azulita, sí, entonces ahí adivina qué tiene, sí, prednisolón, sí, o sea, también el extracto, 2 picos, prednisolón y hidroxiprednisolón. Entonces, bueno, a la persona le quita el dolor, le quita muy rápido, funciona así, y esa abracadabra que dice la caja, pues ya se olvida, sí, porque realmente el propósito es quitar el dolor, pero realmente en la etiqueta no hay nada que nos dice que tenemos hormonas, que tenemos antiinflamatorios sintéticos, etcétera. Y bueno, aquí está pues la molécula de prednisolona y el espectro ya de alta resolución obtenido por líquido masas en electrospray en iones positivos. Pues otro ejemplo es otro fitofármacos y fitoterapéuticos, sí, con base en caléndula. Caléndula es tan antigua, es planta introducida, es planta europea, sí, se utiliza como cicatrizante, sí, contra úlcera, pues contra muchas cosas, donde pues realmente mucho depende en lo que pues el personaje cree, sí, pero hay pruebas in vitro, sí, o sea, la composición es compleja, es una planta asterácea, pues, de bastantes componentes, o sea, que tiene. Muchos de estos fitofármacos uno puede comprar, pues, en la farmacia, o sea, y bueno, hacer el análisis que también, pues, fue hecho a solicitud de una paciente, ¿sí? Normalmente seguimos como este rumbo, o sea, miramos volátiles que están presentes en la cápsula, en la pastilla, sí, en la tableta. Hacemos también la respectiva extracción, análisis desde presuntivo a confirmatorio y cuantificación. Pues uno de presuntivos que realmente es chévere porque muchos todavía laboratorios toxicológicos, químicos farmacéuticos, pues utilizan, es bastante sencillo, cromatografía en capa fina, donde vemos aquí pues varias tabletas, sí, pues como es caléndula, pues miramos algunos de marcadores como es la rutina, sí, y aquí realmente como que probando varios medicamentos, o sea, porque hay una lista de moléculas con cuales se falsifican, o sea, más comúnmente las drogas herbáceas, ¿sí? Los fitoterapéuticos. Entonces, aquí resultaron todas estas tabletas, o sea, aparece una señal que tiene el mismo RF de diclofenaco, ¿sí? Bueno.
Aquí hicimos el análisis de volátiles, ¿sí? O sea, se calienta y se mira, bueno, qué emana la pastilla. Entonces vemos aquí un poco de sesquiterpenoides, pero hay residuos de solvente, cloroetanol, etanodiol, están los ftalatos, pero estos señores están en todas partes, sí, porque son empaques, son tapas de reactivos, mangueras, son todos empaques plásticos, con ftalatos sobrevivimos y vivimos. Pero hay, por ejemplo, aparecen estas dos sustancias, 2-dicloroanilina y 2-dicloro-N-fenilbenzenamina, sí, o sea, esa vaina aquí, eso es lo que hace aquí en espacio de cabeza de la tableta. Sí, bueno, eso es un extracto ya en solvente, sí, de las tableticas. Entonces vemos el pico predominante es lactama de diclofenaco y realmente si uno piensa que está haciendo algo, o sea, de alto tornique, no, es una extracción muy sencilla, es un análisis muy sencillo, ¿sí? Y aquí está el perfil cromatográfico de gases masas del extracto. Entonces, todos son parientes allá derivados de diclofenaco, pues uno que otro ácido, hay curiosamente unos hidrocarburos lineales de número impar de carbonos. Y bueno, y fundamentalmente es gases masas, es puerto de inyección a 250 grados, entonces el ácido se deshidrata formando lactamas, ¿sí? Pues se miran como varias cajas, varios productos, a ver si uno está eventualmente equivocado, si una casualidad, o sea, un problema. Entonces aquí vemos pues varios productos. Hay unas moléculas, o sea, que son impurezas también bien descritas en la literatura de diclofenaco, impureza ABC. Aquí vemos ésteres y veo, por ejemplo, este éster interesante. Pero enseguida uno se conecta con volátiles de la pastilla que era etilenglicol, caray, ¿qué hace etilenglicol? ¿Sí? Pero entonces un ácido con etilenglicol da éster. Entonces vemos aquí, por ejemplo, toda una cadena de la síntesis de diclofenaco. Entonces uno para análisis de drogas y bueno, drogas de la calle, sí, o sea, medicamentos, genéricos, sí, o sea, productos naturales, uno ve muy a menudo estudia la síntesis o la biosíntesis para ver intermediarios. Estos son pues compuestos intermediarios de síntesis de diclofenaco. Y donde vemos estos compañeros, pues estos están los que son más volátiles en fase vapor, los que son menos volátiles pues están en el extracto. Pero encontramos etilenglicol allá, etilenglicol y 2-cloro, pues etanol, ellos pueden reaccionar con diclofenaco formando ésteres y estos ésteres están, ¿sí? Es un trabajo como como de detective, ¿sí? O sea, porque uno va mirando, o sea, todos estos productos y qué es lo que les pasa entre ellos cuando están juntos. Bueno, obviamente como todo el trabajo analítico debe tener blancos positivos, blanco negativo, sí, o sea, compararse. Aquí está el producto a base de caléndula, está acetaminofén, diclofenaco comercial y bueno, el extracto, sí. Entonces nosotros vemos donde no hay diclofenaco no lo hay señal, diclofenaco comercial lo da. Y producto a base también, sí, o sea, es como es abecedario de analítica que normalmente hacemos. Es como, yo les doy como algunos ejemplos, sí, de aplicación de analítica en diferentes campos, campo forense, campo toxicología, campo análisis de producto, porque el consumidor tiene derecho a saber qué es lo que consume, ¿sí? Si hay un producto y hay etiquetas sobre este producto, debe decir qué es lo que tiene, ¿sí? O sea, más aún cuando es un producto, pues, con propiedades, o sea, farmacológicas. Bueno, este caso fue también muy interesante. Este caso ya, bueno, yo lo llamé la muerte de tomates. Sí, esto es un caso un poquito no tan viejo como el caso primero que vimos, o sea, de algunos ejemplos.
Este sucedió en Eje Cafetero. Pues yo omito los nombres exactos, sí, de participantes, pero fue un caso bastante doloroso para productores, sí, cuando pues han comprado un producto, lo echaron a sus cultivos. Había un productor con cultivos bastante extensos. Los que de alguna manera están relacionados con la agricultura saben que el cultivo de tomate es bastante costoso, como también bastante delicado, como también, o sea, de los cultivos que utiliza bastante agroquímicos. Y aquí el caso era que compraron un producto, lo echaron a los cultivos y bueno, y perdieron hectáreas y hectáreas de tomate. Entonces, uno de los cultivadores, sí, o sea, tendría que de pronto ser químico analítico, o sea, él como que guardaba todo, sí, guardó este producto que echó, pues en realidad es un consumidor y un cultivador educado, sí, o sea, porque realmente es más, hablando con él también entendí que es súper interesado en el cultivo, en qué hace cada producto sobre él. Pues en fin, esto fue el problema. Y esto es el señor, sí, el agroquímico, producto agroquímico que se ha utilizado, sí, para el cultivo. Entonces tiene casomicina, sí, es una sustancia, no es nueva, sí, en realidad fue pues descubierto pongamos antibióticos, sí, en Kasuga, sí, en Japón. Con base en él, pues se hace el producto Casumin, sí, o sea, en realidad hasta podemos decir que es un producto en parte pues preventivo, sí, o sea, inhibe el crecimiento de bacterias, de hongos, o sea, es tradicional en el cultivo de tomate, sí. Pero bueno, nosotros conseguimos realmente productos de distribuidores locales certificados, ¿sí? O sea, y aquí tenemos 4 frasquitos, ¿sí? 1 y 2, por favor recuerden, 1 y 2. Estos son los frascos con el producto que fueron entregados al laboratorio por cultivadores. Sí, o sea, ese tipo de producto que se usó y que según ellos, pues condujo a la muerte y la pérdida de la cosecha. Y los otros dos, uno lo compramos en el Eje Cafetero, otro, pero bueno, en un distribuidor absolutamente certificado, sí, o sea, este es un producto promovido por el ICA, sí, el otro, aquí yo vivo y trabajo en Bucaramanga, sí, entonces estos son. Bueno, en el caso de algunos medicamentos falsificados, en algunos fitofármacos y todo esto, la sapiencia de hacer etiquetas, las cajas, sí, o sea, demuestran, o sea, repetitividad, sí, demuestran hologramas, sí, todo pues impacta y parece bien, sí, pero aquí sí una chambonería, o sea, porque vemos como un poquito se cambió hasta el tipo de letras, ¿sí? O sea, en realidad la etiqueta decía lo mismo, pero cuando uno coloca un producto certificado con otro que se usó, pues ya de entrada, o sea, por la etiqueta uno sabe que algo huele mal, ¿sí? O sea, que no es idéntica. Entonces, pues hicimos bastante pesquisa, bastantes análisis, siempre empezamos con volátiles para ver pues qué moléculas volatilizables no dañinas para el aparato, empezando con esto. Después extracción con solvente, gases masas, líquido masas, sí, o sea, como tratando de cubrir el abanico de moléculas. Por favor, miren aquí, estos son así burdamente, sí, los extractos 1, 2, 3 y 4. Recuerden, 3 y 4 es certificado, 1, 2 que usaban los productores. Bueno, sin ser químico, simplemente como en la niñez nos aparecían 2 dibujos y por favor encuentra 10 diferencias, aquí vemos, o sea, aquí vemos pues perfiles cromatográficos son distintos. Y en uno de esto aparece bella molécula, ¿sí? O sea, que realmente uno dice, señora, ¿usted qué hace aquí? 2,4-D, sí, es un antiquísimo herbicida, sí, que inclusive
hasta en los tiempos de Vietnam ha sido utilizado como defoliante, ¿sí? Bueno, en las mezclas complejas que se han utilizado. Entonces, aquí vemos compuestos clorados de fenol y está el mismísimo y inconfundible porque está en todas bases de datos 2,4-D. Sí, bueno, aquí está el espectro, también pues confirmado su composición elemental por cromatografía líquida. Entonces, uno de los herbicidas más antiguos, sí, desde 1945, ingleses lo sintetizaron, probado, es legal, pero bueno, pobre tomate, él no lo necesitaba, ¿sí? Entonces, el producto 1 vemos que tiene 2,4-D, ¿sí? Y aquí vemos los volátiles de este producto, vemos pues ya productos de descomposición de 2,4-D, entonces clorofenoles. El producto 2, que también pues chambón, sí, o sea, por lo menos la etiqueta no era de certificados. Entonces este tiene como más misericordia, sí, o sea, esta sustancia por lo menos no va a botar las hojas, sí, y matar a tomates, sí. Entonces aquí vemos propecanazol, sí, presente antifúngico aquí en el producto 2. Producto 13,4, si miramos, son productos complejos, realmente es todo un trabajo pues de detectives, ¿sí? O sea, mirar composiciones y todo. El producto 13,4, que es certificado, obviamente no tiene ni herbicida ni fungicida, no tiene estas sustancias, tiene su casomín, sí, o sea, todo está bien. Tiene ácido sórbico, sí, o sea, aquí vemos el pico feo. Primero es el ácido sórbico, mientras que en estos productos uno que contiene 2,4-D es ácido benzoico, ¿sí? O sea, uno hasta piensa, caray, ¿dónde consiguen pues estas vainas? Porque tienen alquilbencenos, alquilnaftalenos, bueno, es fracción de petróleo, mientras que el producto certificado es alquilfeniléteres, pues muy común en los productos agrícolas, ¿sí? Pues por eso digo que un Walter Mercado puede equivocarse, sí, un Nostradamus no siempre acertó, pero un aparato químico, sí, o sea, él no tiene ni partido político, sí, ni intereses, o sea, un aparato pues muestra lo que es, sí, y solamente se necesita químico con sapiencia de analítica, o sea, para saber qué moléculas y dar interpretación a estas moléculas. Entonces aquí vemos producto normal, que es 4, ácido sórbico, y producto 12,1, sobre todo 1. Fui yo sorprendí, o sea, ahí con sus 2,4-D, sí, o sea, y bueno, algunos productos de su descomposición. Y bueno, obviamente, casocamicina, que está presente en el producto certificado, todo esto lo miramos bien por cromatografía líquida, o sea, para pues estar absolutamente seguros en composiciones elementales y confirmar con esto, más con dos patrones, etcétera. Bueno, esto es la historia que entonces los dos primeros frascos que usaron los cultivadores del eje cafetero, pues tenía, el producto 1 tenía 2,4-D, sí, o sea, y bueno, los productos certificados tenía inclusive la concentración similar, pues escrita en la etiqueta, porque esto también, productos subestándar también puede pasar esto, sí, que dice una concentración y resulta ser otra, generalmente más pequeña. Pero bueno, aquí certificado está bien. Pero viene una pregunta, o sea, uno pregunta, listo, o sea, tiene 2,4-D, pero ¿cómo sé yo que este 2,4-D mató mi tomate? Porque yo lo puedo echar y pues el tomate le importa un bledo, ¿sí? O sea, ¿cómo sé que este producto verdaderamente me mató el tomate? Entonces tocó hacer el experimento y efectivamente lo hicimos, el experimento. Solo nosotros sembramos los tomates, sembramos el tomate que fue, digamos, tal como está descrito y debe ser aplicado. Fue aplicado el producto 1
el producto 2. También compramos profiamina, sí es un producto agrícola que sí es 2,4-D, o sea, que sí está declarado. Esto sería blanco positivo, ¿sí? Entonces, cultivamos tomates. Es en la universidad, sí, entonces tuvo hasta problemas porque los chicos sobre todo de humanidad, sí, o sea, venían a robar tomates, me tocaba pues colocar un aviso, tremendo aviso, por favor, es un experimento, esto baja la potencia, esto aplicamos sustancias que van a producir cloracné, pues en realidad para proteger este cultivo de tomates que teníamos el experimento con cada uno, producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, más el producto profiamina, sí, que es 2,4-D, más el blanco, por supuesto, un tomate que crecía solo sin ninguna interferencia. Entonces ahí empezó el problema muy rápidamente en aplicar el producto falsificado, sí, número 1. El tomatico empezó pues ya a despedirse, se ve en la fotografía que le está pasando. Entonces ya para el día 18 pues es cadáver. Sí, este producto 1 con 2,4-D. Obviamente lo mismo pasó con el blanco positivo de 2,4-D. O sea, efectivamente lo que echaron cultivadores, sí, o sea, de este producto genera la muerte de la planta. El blanco sí no tuvo ningún problema. Y bueno, hicimos también líquido masas, cuantificamos, o sea, aquí, por ejemplo, miramos, ojo, yo lo eché a la planta, pero la planta lo absorbió, o sea, está dentro de la planta, o sea, vemos que se murió, pero tiene el componente allá presente, sí lo tiene. Y todavía no sabemos por qué el producto que se echó falsificado versus uno que era blanco positivo, que era 2,4-D comercial, acumuló más del producto falsificado dentro de la planta que del producto blanco positivo, que es 2,4-D. Pues en fin, lógicamente resolvimos el problema. Producto falsificado, sabemos con qué, mostramos que mató el tomate y obviamente pues me alegra mucho que cultivadores, los que tuvieron la valentía, o sea, de meterse pues a que le atienden en este caso, pues ganaron pues su demanda y realmente es bueno que la química analítica, o sea, con su resultado objetivo de análisis puede, digamos, ayudar a la gente y de alguna manera puede prevenir que aquellos, pues, vivos, sí, o sea, que se les hace muy fácilmente, pues, cambiar un producto por el otro, sí, o sea, también sepan que todo se ve y todo se sabe, es la cuestión de tiempo, sí, es la cuestión, lo que les mostraba, gente, herramienta, ganas, sí, voz, o sea, y aquí pues es el caso. Y el último caso que quiero contar, porque este caso ya dura, yo diría que 20 años, sí, que precisamente en estos días va a ser sustentación de Fausto, o sea, Fausto Praz, sí, que él empezó, bueno, él hizo tesis de pregrado en otro tema, pero pues continuaron, hoy todavía tenemos estudios y ustedes saben que la ciencia es así, o sea, descubres algo, contestaste una pregunta y surgieron más y más y más preguntas. Es así. Entonces, en cierto modo, es por eso que la gente dice, uy, otra vez pidan plata para investigación. Sí, a medida que tú desarrollas la investigación, contestas una pregunta, surgen 30,000 más preguntas y por ende es exponencial. Sí, por ende, inversión en la ciencia debe ser exponencial. O sea, si uno quiere hacer buena ciencia. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Bueno, pasó que una madrugada, como cualquiera, sí, en Bucaramanga, es bonita la madrugada, montaña, sol, sí, o sea, nadie pues pensaba en ninguna desgracia y la desgracia sucedió. Santander es productor de huevo, de pollo, entonces una mañana cualquiera amanecieron miles y miles de pollos muertos, sí, o sea,
fue patético, sí, porque es una industria insignia, sí, de Santander, hay muchos galpones, o sea, y muertos, sí, o sea, hicieron análisis, sí, o sea, hay daños hepáticos, hay daños pulmonares, pues miraron los cadaveritos, sí, o sea, de politos, entonces sí, sí hubo afectación grotesca, o sea, de hígado y de pulmón. Bueno, resulta que, bueno, empezaron análisis por el ICA, por una que otra universidad, bueno, nosotros llegamos como de últimos, entonces aflatoxinas, sí, en alimento, que es con base en sorgo, sí, pesticidas, o sea, alguna contaminación bacteriana, sí, patologías, todo esto no y no, sí, no, digamos, se analizó el alimento porque pues la primera causa, no hay ni esto, no hay ni aquello, ni y son como destinos, ¿sí? Y uno de los cultivadores de sorgo, que, bueno, Bucaramanga en esta época, hace 20 o más años, ha sido una ciudad con muchos molinos, ¿sí? Arroceros, producción de sorgo por ahí, por Agua Chica, pues todo esto con la apertura, pues iba cerrándose, sí, pero entonces la gente cultivaba, sí, en la costa, o sea, bastantes productos, llevaba a Bucaramanga, etcétera. Y uno de estos productores no le pagaron porque dijeron, usted trajo alimento que mató todos los pollos, ¿sí? Y él eventualmente a la universidad trajo la muestra y dijo, hombre, perdí todo, sí, no sé, me dicen que es por el alimento, sí, ¿qué es esto? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene el alimento, sí, o sea, digamos, él trajo el sorgo y más el alimento con harina con base en cuál se preparó el alimento para los pollos. Entonces hicimos varias extracciones, Sostler, extracción con fluido supercrítico, concentración de la muestra, cleanup, ¿sí? En esta época no teníamos líquido masas, ¿sí? Entonces el análisis se hizo por gases masas con diferentes sistemas de detección. Y bueno, miramos todo el abanico de pesticidas porque hacemos análisis de pesticidas, entonces tenemos pues todos estos patrones, etcétera, pero ninguno daba. Y en un cromatograma obtenido por cromatografía de gases con detector selectivo de nitrógeno fósforo aparece un pico bastante representativo, bastante esbelto, o sea, un pico que es una sustancia, no ninguna, una sustancia. Y bueno, omitiendo las cosas, esta sustancia ha sido aislada, ha sido pues identificada por rayos X, RMN, por masas, etcétera, y resultó ser un alcaloide pirolizidínico, la monocrotalina. Esos son los alcaloides más tóxicos que ustedes pueden pues imaginar, o sea, no hay más tóxicos alcaloides en el planeta. Tiene la dosis letal baja, pues dependiendo del alcaloide, es una familia de 600 compuestos en sus N-óxidos, pero nosotros pensamos, sorgo, o sea, un grano de sorgo, semilla, o sea, va a tener estos alcaloides, en ninguna literatura está descrito. Y ahí Wilman Delgado, sí, que ahora es profesor en la Nacional, pero en aquella época hacía tesis de maestría conmigo, pues estábamos como sentados y, hombre, no estaba claro de dónde viene este pinche alcaloide, sí, o sea, porque es muy tóxico y ya presentimos que él mató a los pollos. Entonces, resulta que esta mezcla de los granos de sorgo, si uno se fija detalladamente, tenía unas semillas centrusas muy parecidas al de sorgo, pero diferentes, ¿sí? El mismo color, el mismo tamaño. Entonces, con pinzas separamos dos tipos de semillas, sí, pero hombre, ¿qué son estas semillas? Entonces los separamos y ¿cómo saber de qué planta es? Bueno, hay que sembrarla. Y en este instante tuvimos como suerte, sí, porque germinó muy rápido y creció y mandamos a la Nacional a identificar la planta y resultó ser Crotalaria retusa de Fabaceae, sí, y esto es, Crotalaria son súper famosos por ser
portadores de una gran cantidad de alcaloides de perolicidínicos. Se mandó un informe al Ministerio de Agricultura porque realmente el ICA mismo recomienda, no sé si ahora sigue haciéndolo, recomienda sembrar crotalaria. Sí, crotalaria retusa o otra crotalaria, porque es leguminosa, sembrar antes de sembrar arroz o sorgo para mejorar el suelo, la interacción con nitrógeno, o sea, fijación de nitrógeno. Entonces se recomienda, es una práctica normal. Después la planta se retira y se siembra el cultivo industrial. Entonces pasó algo. Sí, sobrevivieron. Aquí vemos, estas son semillas aquí de crotalaria y suenan cuando se secan, sí, o sea, los niños les gustan jugar con esto. Entonces, eventualmente cuando se hizo la cosecha, estas semillas también se fueron con las semillas de sorgo. Entonces, sorgo no tiene alcaloides, semillas sí, y esto fue pues fácilmente, analíticamente lo detectamos, lo cuantificamos, lo demostramos. La planta que creció, pues creció haciendo su metabolito, confirmado esto. Ahí donde empezó una epopeya muy interesante, sí, o sea, de ir al campo, de mirar, de estudiar esta planta, de ver que hay un insecto, hay una oruga que sí come esta planta, porque otros se mueren. O sea, realmente es un alcaloide. Es más, si un pájaro come esta oruga, afortunadamente esto Pentadite advierte, sí, yo soy peligrosa, pero si un pájaro come esta oruga, o sea, se muere. Sí, o sea, hay fatalidades humanas cuando hay contaminación con estos alcaloides. Entonces, ahí pues empezó toda una serie de tesis doctoral de estudiar, ya es como más bien química ecológica, sí, de estudiar interacción de este insecto con la planta, que por qué planta produce esto, o qué para defenderse, pero por qué es tan tóxico y el insecto no se muere, o sea, por qué este balance tan fino, sí, por qué evolutivamente el insecto es capaz, o sea, de tragar estos alcaloides, y es especializado, o sea, prácticamente no tenemos otros insectos, sí. Entonces, estos alcaloides son hepatotóxicos, mutagénicos. Bueno, está claro la muerte de pollos por intoxicación con estos alcaloides. Se conocen más de 600, no solamente crotalarias, o sea, tienen estos alcaloides. Hay muchas plantas que se llaman medicinales, pero si los atacan los insectos, pueden producir estos alcaloides. Y nosotros sin saber tomamos el tececito, ¿sí? O sea, pensando que nos hace bien, y ahí están los alcaloides. Por eso es tan importante el análisis de la materia prima, de todo lo que se hacen las cosas y lo que consumimos. Aquí podemos ver donde más se acumulan estos alcaloides en crotalarias es en la flor y en la semilla. Sí, flores, semillas son órganos reproductivos que son bastante acumulativos para estos alcaloides. Obviamente, el líquido masas facilita mucho las cosas porque hay menos engorrosa la preparación de muestra y además, si N óxidos de alcaloides no podemos ver por cromatografía de gases, por cromatografía líquida, perfecto, sí, o sea, ambos lo vamos a ver y esto es una ventaja tremenda, sí, siendo técnicas modernas líquido masas bastante sensibles, sí, o sea, podemos ver esto. Aquí, en realidad, la preocupación fundamental es que estos alcaloides en todo caso pueden pasar de comida a pollo, el que sobrevive, al huevo, el huevo que comemos. También las flores son bastante algunos atractivas, sí, o sea, en todo caso tienen glándulas nectarinas, o sea, pueden ser, digamos, utilizados por abejas y puede entrar en la miel. Entonces, por ejemplo, toda la miel que se exporta a Europa debe pasar análisis para alcaloides perolicidínicos. Sí, en Europa también todos mieles se analizan porque hay plantas que los producen. Sí, no tanto como crotalarias, sí, aquí el caso. Es muy interesante que en los molineros, o sea, en los molinos
Los trabajadores, cuando se enteraron que pues la semilla de sorgo puede venir con la semilla de crotalaria, inventaron, o sea, hicieron cambio en la máquina, inyectaron un aire caliente, o sea, que levanta la semilla, y como la densidad es diferente, entonces logran eventuales semillas de crotalaria separar de sorgo. O sea, hubo innovación tecnológica en el proceso debido al conocimiento analítico, ¿sí? De que estas semillas tienen alcaloide tan tóxico, ¿sí? Y ahí también viene una cosa muy interesante. En realidad, ¿qué comen los insectos? ¿Sí? Aquí lo pesqué, esta oruga es única. ¿Saben lo que está comiendo? El fruto de coca, ¿sí? O sea, esta se va para discotecas, sí, porque este es muy especial, porque no vienen otros a comer fruto de coca, pero hay otros que pues visitan flores, hay otros, pero uno pregunta, ok, ellos comen, ¿y qué pasa con lo que le ingresa? O sea, ¿qué efectos puede tener esto? Entonces, aquí podemos ver que los orugas que comen la planta de crotalaria, pues fueron alimentados con hojas, ¿sí? Con semillas, y vemos una cosa impresionante. El insecto es acumulador de alcaloides, ¿sí? O sea, hay más alcaloides en el insecto que realmente en la comida pues, que se le suministraba varios días. Parte de estos alcaloides van para la síntesis de feromonas, ¿sí? O sea, en realidad tienen utilidad bioquímica y ecológica, sí, o sea, es interesante. ¿Por qué es interesante? Bueno, aquí podemos ver el cromatograma de contenido de alcaloides en oruga, y aquí es contenido de alcaloides en la planta con cual se alimentó la oruga. Entonces, sí hay nuevos alcaloides en el insecto, y sí hay alcaloides que son precursores de feromonas, sí, en los insectos. En realidad, en todos los estadías del insecto, en su desarrollo, desde el huevo hasta oruga, pues vemos en jóvenes, viejos, diferente contenido de estos alcaloides, pero concentraciones bastante grandes, sí. Entonces, yo no sé si en China o donde sea que comen insectos, también tendría que pensar qué es lo que comen los insectos, sí, porque hay traspaso de moléculas y acumulación en el insecto mismo. Bueno, y pues finalizando, me parece esa investigación interesante, o sea, en realidad socialmente ha sido muy útil, sí, para resolver un problema y para prevenir este problema, pero también me parece interesante este tipo de investigaciones para lo que se llama entomología forense, sí, o sea, cuando, por ejemplo, el estudio del insecto puede, digamos, verter la luz sobre, bueno, las sustancias que tenía cadáver o el sitio donde estaba el insecto, etcétera. O sea, sí tiene como hasta repercusiones, pues, toxicológica, forense, el estudio, pues, de insectos y su interacción con las plantas. Entonces, esto eran como ejemplos de algunas aplicaciones de analítica, o sea, que nosotros hacemos. No es tan interesante de pronto hablar de las cosas muy reglamentarias, análisis de BTX, análisis de fenoles, análisis de pesticidas, sino hablar de cosas que permitieron a resolver algunos problemas que podemos tener, ¿sí? Como es el caso de muerte de tomates, como el caso, por ejemplo, de muerte de pollos, ¿sí? O sea, por contaminación con este alcaloide. Entonces, yo con esto quisiera mostrar que es una técnica fascinante porque muy a menudo los estudiantes prefieren ir a hacer tesis en otras áreas, porque dicen, profesora, yo gasté tantos semestres para solamente sacar una tablita en blanco y negro con desviaciones estándar, coeficiente de variación, niveles mínimos de detección, cuando pues el compañero hizo simulación allá con moléculas de todos los colores, matrix, sí, o sea, muy llamativo, y mi tesis es una tabla, ¿sí?
Pero realmente detrás de esta tabla hay mucho conocimiento, como por ejemplo en análisis de drogas, saber todo el destino de la molécula, su síntesis o su biosíntesis. O sea, hay mucha erudición detrás de interpretación de datos, pero los datos son objetivos, no mientan. El equipo da lo que uno pues coloca en el equipo, el extracto que inyecta, pues no puede haber, o sea, otra interpretación. Si está presente 2,4-D, si hay monocrotalina, ahí está, ¿sí? Entonces, esto también como da valor al conocimiento científico que muchas veces es como mezclado, o sea, con algunos conceptos paracientíficos, ¿sí? O cercanos a la ciencia, interpretaciones, ¿sí? De Walter Mercado, o sea, de Nostradamus modernos, ¿sí? Que realmente tenemos que luchar por la ciencia, por sus resultados, por respeto a estos resultados y finalmente por el rol que juega la universidad en la vida social del país, en resolución de problemas, ¿sí? Donde la discusión es científica, sino política, ¿sí? Que puede tener repercusiones políticas. Pero realmente tenemos que defender pues nuestra posición, nuestra ciencia, ¿sí? Que no puede ser sin equipos, sin gente preparada, sin dinero, sin financiamiento, por cual pues siempre seguimos abogando, ¿sí? Para hacer una ciencia de calidad. Y finalmente, pues aquí nombro a algunas personas, bueno, son 300 graduados del laboratorio, pero bueno, los que estaban en estos ejemplos que les mostré, es algunos ejemplos selectivos que estaban pues colaborando y quiero nombrarles. Muchos hicieron su vida desde pregrado hasta doctorado en el laboratorio, algunos siguen acompañándome, otros son profesores de otras universidades, otros pues se fueron a otros países y bueno, esto es lo que les quería contar y darles muchísimas gracias, sí, por permitirme pues interactuar en este espacio y contarles un poco, o sea, quiénes somos, qué hacemos, sí. Y bueno, y si tienen algunas preguntas, o sea, por favor. Ok, Elena, es maravilloso todo ese trabajo, la verdad, toda esa investigación, toda esa unión en retrospectiva, entender que la ciencia no es solo de un momento, sino que tiene una historia, sobre todo cuando empezamos a combinarla con algo de ecología química, con ciencias forenses, como mostraste ahí. Hay varios apuntes, tanto en YouTube como por acá por Zoom, muchos felicitando tu trabajo, agradeciendo también la participación, mandándote saludos.